Bienvenidos, compañeros de la noche, a esta edición de Leyendas e Historias de Misterio. Mi nombre es Felipe Ortiz y agradezco de antemano la presencia de todos y cada uno de ustedes. Aquí platicaremos de algunas leyendas e historias personales de su servidor y familia, y por supuesto, de algunos amigos y conocidos que han compartido con nosotros sus experiencias. Los nombres y los lugares han sido cambiados por motivos de anonimato. Espero que estos relatos te hagan recordar la sensación de miedo y curiosidad una vez más. Quiero agradecer de manera especial a mis abuelos por todas las historias que me contaron y que llenaron de incontables horas mi vida. Espero que al igual que yo las disfrutes. Una vez más, bienvenidos a Leyendas y Cuentos de la Noche. La siguiente historia que voy a relatar sucedió en un pueblo del estado de Oaxaca, México. Francisco y sus amigos eran un grupo de jóvenes que atendían la preparatoria del pueblo. La mayoría de los fines de semana, en especial los sábados en la noche, se reunían en el parque municipal para sacar un par de guitarras y compartir algunas canciones, para el deleite de las pocas personas que visitaban el parque a esas horas de la noche. El grupo de Francisco contaba de 5 personas. Aparte de Francisco, se encontraban Leo, Carlos, Félix y por supuesto el mejor amigo de Francisco, Armando. Todos ellos atendían la misma escuela preparatoria a excepción de Armando, quien estudiaba en una ciudad cercana y que solo regresaba al pueblo los fines de semana. El parque se encontraba frente al Palacio Municipal y entre ambos se encontraban unos pequeños escalones donde los jóvenes solían sentarse cada vez que se reunían para convivir y ponerse al tanto de lo que sucedía en sus vidas. El parque contaba con un par de puestos de comida que los jóvenes frecuentaban cuando el dinero se los permitía, en especial el de Doña Rosa y su marido Don Pepe, a quien también le gustaba tocar la guitarra y a quien los jóvenes consideraban un gran amigo, ya que Don Pepe siempre se les unía para tocar música. Así pasaban las noches de reunión, hasta entrada la madrugada. A los jóvenes también les gustaba contarse historias de terror como una forma de divertirse y asustarse, sabiendo que al terminar la velada, cada quien tendría que regresar a su casa solos en medio de la noche. De todos ellos, Francisco es quien vivía más retirado. Su casa se encontraba en lo alto de una pequeña loma a las orillas del pueblo. La mayoría de las veces en que contaban las historias, Don Pepe les aconsejaba que no tomaran las cosas malas y extrañas a la ligera, ya que esto podía traerles malas consecuencias. Platicándoles en cierta ocasión de una experiencia propia sucedida en el puente muy conocido del pueblo, y que había impactado mucho a Don Pepe, convirtiéndolo en un creyente del inexplicable. Les aseguró que ese puente estaba embrujado y les pidió tener cuidado si alguna vez tuvieran que pasar por ahí de noche. Terminó diciéndoles que lo que había visto en ese puente aún lo mantenía despierto por la noche sin querer darles más detalles. Una noche, después de pasar un par de horas cantando, Leo sugirió llevarle una pequeña serenata a su hermana, ya que ese día había sido su cumpleaños y quería darle una sorpresa. Así que todos quedaron de acuerdo. A la 1 de la mañana estarían dando serenata frente a la casa de Leo. El único que no aceptó la invitación fue Don Pepe, alegando que ya estaba cansado y viejo para esos eventos, pero les deseaba la mejor de las suertes. Diciendo esto, se despidió y pasó a retirarse, ya que Doña Rosa lo esperaba para regresar a casa. Mientras esperaban la hora acordada,
aprovecharon para comprar unas cuantas cervezas y ponerse en ambiente. Por fin, al dar las 12 de la noche, Leo sugirió que comenzaran a caminar hacia su casa, ya que tardarían alrededor de 35 o 40 minutos, pues la casa de Leo estaba situada en un barrio retirado de la salida del pueblo. Mientras se dirigían al lugar, Francisco se percató que tendrían que cruzar el viejo puente del barrio, y recordando todos la historia que les había contado don Pepe. Comenzaron a bromear entre ellos, diciendo que cualquier espanto que saliera le echarían montón y le darían una buena paliza, aunque fuese el mismo diablo, exclamaban todos. Francisco y el resto continuaron riendo, pero aún así se podía palpar el nerviosismo entre sus risas. El viejo puente estaba iluminado tenuamente por un par de luces públicas a cada orilla del mismo. Era un puente de unos 35 metros de longitud y tan ancho como la calle. Este cruzaba un pequeño río y un canal de riego que corría paralelo a dicho río, con un par de muros de contención de cada lado que servían de barandales del puente. La poca luz y la quietud de la noche le daban un aspecto tétrico al puente. Este era sostenido por dos grandes arcos construidos de piedra. El piso era de un empedrado rústico, con pequeños manojos de pasto creciendo en las orillas. Mientras cruzaban el puente, Francisco y Armando seguían gritando que saliera el diablo, porque querían conocerlo, y cosas así por el estilo, retando a todas las cosas de la noche. Leo y los demás les pidieron que se callaran y que no jugaran con eso, pero Francisco y Armando solo seguían riéndose y lanzando sus retos. Cruzaron el puente sin percances y continuaron hasta llegar a la casa de Leo, y olvidándose de todo, procedieron a darle serenata a la hermana menor de Leo, quien unos instantes después salió junto con la madre de Leo, invitando a todos a tomar un pequeño desayuno para agradecer tan bonito gesto, y todos aceptaron la invitación. Serían alrededor de las 3 de la mañana cuando los muchachos decidieron retirarse. Había sido una velada muy agradable, pero tenían que regresar cada uno a su casa. La madre de Leo, doña Carmelita, sugirió que se quedaran a dormir un par de horas en el cuarto de Leo en lo que amanecía, ya que la señora decía que no era una buena hora para andar por la calle. Era la hora mala, comentaba doña Carmelita, y que mejor se quedaran con Leo, tomaran una pequeña siesta y esperaran a que amaneciera bien. De todos ellos, solo Francisco y Armando declinaron la invitación, a pesar de las advertencias de doña Carmelita, ya que Francisco tenía un trabajo pendiente y Armando tendría que arreglar sus cosas antes de regresar a la ciudad donde estudiaba. Así que agradecieron a la señora por las atenciones y, despidiéndose de todos, procedieron a marcharse. La luz de la luna llena era suficiente en este pedazo de su recorrido para caminar sin percances. La quietud era tal que podían escuchar sus propios pasos por la pequeña calle. Les faltaba alrededor de 1,5 cuadras para llegar a la calle principal que los llevaría al centro del pueblo, cuando Francisco se percató de algo peculiar. En la esquina de la cuadra, que podían ver muy bien bajo la luz del poste, y al pie de este se encontraba un pequeño bulto negro. Y entre más se acercaban, el pequeño bulto comenzaba a tomar forma. Ambos concluyeron entonces que se trataba de un gato o de algún otro animal de tamaño parecido.
Cuando ya faltaba media cuadra para llegar a la esquina, se percataron que aquel bulto que ellos creían era un animal se había desvanecido y asumieron que lo habían asustado, continuando así sin temor su camino. Por fin llegaron a la esquina y comenzaron a caminar por la calle principal, que los llevaría de regreso a casa. Armando era quien correría con más suerte, ya que su casa estaba justo al lado del parque y para él sería más rápido llegar. Francisco, al contrario, tendría que tomar un par de calles más para poder llegar a su casa y para su mala suerte, solo serían calles cuesta arriba. A medida que continuaban avanzando, se percataron que pronto llegarían una vez más al viejo puente y un escalofrío recorrió sus espaldas. Francisco le preguntó a Armando si tenía miedo, a lo cual este contestó que esas cosas no existían, que eran solo cuentos, y soltando una carcajada le dijo que no tuviera miedo, ya que él lo protegería. Por fin llegaron a la entrada del puente, y como si se hubiesen puesto de acuerdo, ambos se quedaron callados. En la dirección en que iban, significaba que primero cruzarían sobre el río, que estaba a unos 6 metros debajo del puente, y un par de metros adelante, pasando el pequeño canal de riego, y después a su izquierda, una pequeña parcela sembrada de alfalfa, a la orilla del puente, unos 30 o 40 centímetros debajo del nivel de la calle, que se conectaba con el puente. De ahí comenzaban una vez más las casas del pueblo. Comenzaron a caminar en medio del puente, con paso rápido y un poco nerviosos. Entonces, notaron al instante un silencio total. Ningún ruido podía escucharse, ni siquiera aquellos que acompañan la noche. Ningún sonido. Ni siquiera los ladridos de los perros que los habían acompañado ocasionalmente en el transcurso del camino a casa. Armando comentó que ya no le estaba gustando el ambiente y que se estaba poniendo nervioso. Estaba ya por responder Francisco cuando de pronto se escuchó: El sonido fue tan repentino que ambos saltaron del susto. El primero en reaccionar, Francisco, lanzó una maldición, diciendo: «Maldito gato, qué susto nos pegó». Armando, también soltando un respiro de alivio, dijo: «A mí casi me saca el corazón del miedo». Mientras tanto, el gato seguía maullando. El gato parecía estar escondido detrás de la barda al lado del puente, casi en la entrada del mismo. Ambos reanudaron el camino y comenzaron a dejar al animal detrás de ellos. Cuando ya habían llegado a la mitad del puente, volvieron a escuchar. Se detuvieron una vez más. Un frío intenso les recorrió la piel. El gato se escuchaba una vez más al lado de ellos, como si estuviese debajo de ellos, en el río, como si les estuviese siguiendo. Ahí se encontraban, en medio del puente, mirándose uno al otro sin saber qué hacer, hasta que Armando, sacudiendo el brazo de Francisco, le hizo una seña con la mano para que siguieran caminando. Sin hablar, una vez más reanudaron el paso y una vez más el maullido del gato comenzó a quedar atrás. Ya se acercaban al final del puente
Ya habían cruzado también el canal de riego y estaban justo al lado de la pequeña parcela, cuando otra vez se escuchó justo al lado de ellos: ¡miau! 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 Era imposible. El animal tenía que haber cruzado el río y además haber cruzado también el canal de riego. La distancia era muy difícil para cruzar para tan pequeño animal. Ahora sí, el miedo comenzó a apoderarse de ellos, pero Francisco, tratando de guardar la compostura y haciéndose el valiente, detuvo a Armando, quien ya casi estaba a punto de salir corriendo. «No tengas miedo», exclamó. «Solo es un gato, y a lo mejor está atorado y no puede salir del puente, y solo hemos estado escuchando el eco de sus maullidos». Armando dijo desesperado: «¡Estás loco! Esa cosa no es un animal. Eso es cosa mala. Eso es cosa mala y nos viene siguiendo». De pronto, el maullido del gato cayó. Todo quedó en absoluto silencio. Francisco y Armando no podían moverse por el miedo. Así permanecieron por unos minutos hasta que finalmente, reaccionando, Francisco, bajando la voz, le dijo a Armando que no era nada, solo era un gato deambulando por la noche. Armando asintió con la cabeza y comenzaron una vez más a caminar. Ya casi pasaban a lo largo de la pequeña parcela cuando de pronto escucharon una vez más: Ambos quedaron petrificados. El sudor comenzó a cubrirle sus frentes y Armando solo miraba a Francisco suplicándole con la mirada que huyeran de ahí. Aquello sonaba ahora como el llanto de un bebé pequeño, casi recién nacido, débil, lleno de angustia. A medida que pasaban los segundos, ya no sabían qué hacer. «Es un bebé», exclamó Armando. «Es un bebé», repitió. Francisco lo tomó de los brazos y lo sacudió violentamente, haciéndole reaccionar y diciéndole que mantuviera la calma. De pronto, ambos voltearon al unísono al escuchar aquel llanto desgarrador, más intenso ahora. Se escuchaba justo a la orilla del puente, en la pequeña parcela sembrada de alfalfa. Ya no era un pequeño lloriqueo de un recién nacido. Ahora se escuchaba claro y preciso, ahí, justo a la orilla, a unos cuantos metros de ellos. En ese momento, los ojos de ambos amigos se abrieron cual grandes eran y el terror se reflejaba en ellos. Armando comenzó a llorar. Las lágrimas no paraban de rodarle por el rostro y Francisco sentía que el corazón se le escapaba del pecho. Porque ahí, parados a la mitad del puente, con la poca luz que emanaba de los postes eléctricos, vieron con terror cómo una pequeña mano se aferraba a la orilla del puente buscando algo en que sostenerse. En medio del terror, se percataron que la mano parecía la de un bebé de no más de un año, pequeña, regordeta, de piel clara, casi blanca. Aquella manita seguía buscando algo de qué agarrarse, y de pronto logró aferrarse de un montón de pasto que crecía del piso empedrado del puente. Y con el miedo en la garganta, a punto de desmayarse, una segunda manita salió a unirse con la otra y ambas se aferraron al montón de pasto. Mientras esto sucedía, aquel bebé o ente que se aferraba al pasto no dejaba de llorar.
Entonces, no pudiendo dar crédito a lo que sus ojos veían, lo que estaba detrás de las manitas de bebé por fin logró subir al puente. Francisco ya sacaba espuma por la boca del miedo y Armando trataba de decir algo, pero las palabras no le salían de los labios. Solo las lágrimas le rodaban por el rostro y su cuerpo temblaba sin control. Era un gato, sí, un gato con las manitas de bebé. Era enorme, casi del tamaño de un gato montés, de color completamente negro, excepto por las blancas manos. Los ojos grandes y redondos como los de una persona. Era claro verlo a pesar de la tenue luz que alumbraba el puente. Aquel ente estaba entre 2 a 3 metros de distancia de ellos, parado en sus 4 patas, o más bien, quiero decir, en sus 2 patas y sus 2 manos. Los miraba fijamente sin dejar de llorar. Pero a pesar de estar llorando, en su boca se dibujaba una sonrisa burlona, como si estuviera jugando con ellos. Sus pequeñas manos movían los dedos de una manera juguetona, como si estuviera impaciente. Francisco y Armando casi morían del terror. Y aquel ente seguía llorando, y su sonrisa burlona mostraba sus enormes y blancos dientes. Sí, dientes, como los de un ser humano. Y de pronto... comenzó a carcajearse con una voz gruesa y diabólica. Ese fue el momento que sacó por fin de su parálisis a Francisco, quien comenzó a correr del terror que le invadía. Corría sin mirar atrás, olvidándose completamente de Armando. Siguió corriendo por las desoladas calles hasta llegar a su casa. Su madre, quien lo esperaba despierta, le abrió la puerta al escucharlo venir gritando. Tan pronto cruzó el umbral de la puerta, se derrumbó en los brazos de su madre, quien, ya preocupada al verlo en el estado en que estaba, le preguntó que qué había sucedido. Unos momentos más tarde, y ya un poco más coherente, Francisco le platicó a su madre la aterradora experiencia. La señora de inmediato se apresuró a despertar a su esposo y al resto de los hermanos de Francisco, quienes junto con la madre de este le preguntaron que quién iba con él. Fue en ese momento que Francisco recordó a Armando, y una vez más comenzó a llorar desgarradoramente, y procedió a contarle a sus padres y hermanos que había dejado a Armando en el puente y que no sabía si éste lo había seguido. Cabe mencionar que por aquellas épocas aún no había celulares, e incluso era raro tener teléfono en casa. Así que el padre de Francisco, de nombre Javier, mandó a otro de los hijos a avisar a la familia de Armando lo que había sucedido. Acto seguido, se fajó su machete a la cintura y cargó la escopeta que guardaba en un baúl debajo de la cama, y salió en busca de Armando. Francisco ya no quiso acompañarlo, y solo continuaba llorando en los brazos de su madre. Para esto ya serían alrededor de las 4 o las 4:30 de la mañana, y a esa hora ya la gente de la población comenzaba las labores del día. Cuando don Javier llegó al puente, se percató que un grupo de señoras rodeaban a Armando. Una de ellas le sobaba el pecho mientras que otra rezaba al lado de él. Una señora más, llorando, le pasaba un ramo de hierbas al joven por todo el cuerpo. Don Javier llegó junto a ellas y al fin preguntó qué es lo que había sucedido. Una de las señoras lo puso al tanto de los acontecimientos.
respondiendo que habían encontrado a Armando parado en medio del puente mientras se dirigían al molino. No se movía, ni tampoco respondía cuando lo saludaban. Cuando lo miramos, continuó la señora, supimos que algo malo le había pasado, ya que no habla y parece que su mente está ido. Miren usted, ni siquiera puede reaccionar. En esos momentos llegaron los padres de Armando, angustiados y sin decir palabra, ni siquiera saludando a nadie. Subieron en el pequeño carro en el que habían llegado a Armando y se lo llevaron sin esperar ni decir adiós. Con el paso de los días comenzaron a escucharse los rumores que Armando había sido internado en un hospital psiquiátrico de la Ciudad de México. Hasta la fecha, no se le ha vuelto a ver en el pueblo y se dice que aún no recupera el habla. Los amigos restantes de Francisco nunca volvieron a reunirse de noche. Y por desgracia, Francisco cayó en el alcoholismo y las drogas. Se dice que más que el terror que sufriera aquella noche, lo que más le destroza el alma es haber abandonado a su mejor amigo cuando éste más lo necesitaba. Cuenta en las pocas veces en que está sobrio que por las noches escucha a un gato maullar afuera de su ventana, que después de torturarlo con su llanto, el gato termina por reírse con la voz misma de Armando.